Dago es una historia de supervivencia y venganza que comienza con una traición brutal. Un noble veneciano, Cesare Renzi, es atacado por aquellos en quien confiaba, dejándolo al borde de la muerte y esclavizado en un mundo despiadado. Renacido bajo el nombre de Dago, atraviesa una Europa y un Oriente llenos de violencia, de intriga y de corrupción. Cada paso que da es una danza entre la vida y la muerte. Cada enemigo derrotado es un eslabón roto en la cadena de su pasado. Con una daga en la mano que antes estuvo en su espalda y con el odio en su corazón, Dago busca justicia en un viaje implacable, donde el peligro acecha en cada sombra y la redención parece tan distante como la paz en su alma. Su misión no solo es sobrevivir, sino reclamar el control de su destino en un mundo que lo dio por muerto y que no está listo para su regreso. Más allá del sufrimiento del conde de Montecristo, de la resolución de Íñigo Montoya, de la astucia de Hamlet, del valor de Beatriz Kido o Máximo Décimo Meridio, del peligro y de la habilidad de John Wick y Kang Noonien Singh, la venganza tiene un representante en la historieta argentina que entiende que cobrarse las deudas es un plato con sabor amargo que se sirve frío y se disfruta más si se come solo. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Dago. La obra maestra del guionista Robin Wood y del dibujante Alberto Salinas fue creada originalmente para Editorial Columba de Argentina y publicada por primera vez en la revista Nippur Magnum Todo Color número 1 del 23 de junio de 1981. En dicha revista se estrenaron más o menos y de manera ininterrumpida unos 200 episodios de esta aventura hasta el año 2000. En 1983, Dago comenzó a ser conocido en Italia por obra de la editorial Eura, con tal éxito que aún hoy, que ya no se publica en su país de origen, continúa siendo producida en exclusiva para el mercado italiano. Aquí hay que hacer una aclaración. Lancio Story, creada y funcionando desde 1975, y Scorpio, publicada en Argentina desde 1974 hasta 1996 y en Italia desde 1977 hasta el presente, eran y son dos de las publicaciones más importantes de Argentina e Italia. Y la editorial Eura se distinguió por su amplia difusión de la historieta de la Nación Gaucha. En el número 49 de Lancio Story debutó quien se convertiría en un excelso representante de la maestría de su guionista y creador. Su nombre era y es Cesare Renzi, pero todo el mundo pronto aprendió a llamarlo Dago, un héroe creado en Argentina de padre paraguayo y de estirpe italiana, cuyo nombre merece el reconocimiento del mundo. Dago nace de la imaginación y, más importante aún, de las vivencias de Robin Wood, quien es considerado por muchos, incluyendo a Sherlock, a la productora y a mí, el mejor guionista del mundo. Wood experimentó tantas aventuras como las que escribió. Vivió en su adolescencia trabajando como maderero y camionero en las selvas del Paraguay, un sujeto forjado en el Alto Paraná, de esos que andan con puñal al cinto, tanto como hoy se lleva un teléfono celular en el bolsillo. Era fiero, duro, rebelde y conocido cercano del hambre y de la pobreza, pero nunca fue amigo de ellas. Buscando suerte, ese lobo solitario decidió un día vivir en la ciudad de la furia. Cuenta la leyenda que Wood escribió 3 guiones a petición de su amigo y compañero en las clases de dibujo, Lucho Olivera, y se olvidó del asunto. Un día cualquiera vio su nombre sobre el rótulo de guionista en una revista en la calle y fue a pie hasta las oficinas de la editorial porque no tenía dinero para el transporte público. Allí creyeron que iba a pedir limosna y una vez identificado le entregaron 3 cheques por los guiones publicados y le solicitaron más material. Era tanto dinero como el que ganaba de albañil durante meses. Tras 11 meses de trabajo, se presentó en las oficinas de Columba y les dijo que se iba. Les propuso continuar enviándole guiones desde donde estuviera y que le giraran el dinero. La editorial aceptó y Robin inició una existencia de trotamundos que se extendió durante 40 años. Quería ver el mundo, vivir aventuras y contarlas desde la distancia. Nunca dejó de enviar sus guiones desde donde estuviera. Wood fue el primer creativo nómada conocido del mundo, aún antes de la internet. Wood también fue la primera mujer que escribió historietas en Argentina bajo el seudónimo Cristina Rudlinger. La inventó como una suiza fenomenal, cinturón negro en judo, violinista, políglota, superculta.
terminó la primaria con 30 años entre niños que siempre lo vieron como un compañero de estudios más. Paracaidista, cinta negra tercer dan de karate, cruzó el desierto de Negev a pie, intentó mejorar su inglés en Londres y el profesor se lo prohibió. Entrenó taekwondo en Suiza, aikido, judo y boxeo. Vivió en Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Hong Kong, Australia, Italia, Francia, Alemania, India, Marruecos y otros lugares. Poseedor de 3 cicatrices de cuchillo, una de bala y de 1000 mujeres. Creador de 92 personajes y 10.000 guiones de historieta. Un hombre que fue Matteo Fusari, Robert O'Neill, Noel McLeod, Roberto Monti, Joe Trigger, Carlos Ruiz y Cristina Rudringer, sus seudónimos. O sea, se hizo pasar por una mujer, ¿y para qué? La razón es esta. Columba pensaba que se veía muy mal que tantos guiones fueran escritos por Robin Hood. Así que le dijeron, oye, invéntate unos seudónimos y sigues enviando los guiones. Él lo hizo. Las ventas bajaron porque la gente quería los guiones de Robin Hood. Así que dejaron los seudónimos y siguió escribiendo como Robin Hood. Lo que pasa es que ya se había hecho un nombre, o sea, qué pendejada empezar creando otro personaje para darle un renombre. Eso ya se ha probado antes. Stephen King lo hizo con sus libros como Richard Bachman. Tampoco funcionó. Si tienen sombrero, quítenselo. Hay hombres que deberían vivir por siempre. Tristemente, Robin Hood nos dejó el 17 de octubre de 2021. Para él, es solo una aventura y un viaje más. El diseño visual de Dago fue trabajo de Alberto César Salinas, hijo del dibujante de historietas argentino José Luis Salinas, creador del Cisco Kid. Salinas recibió un premio cualquiera, el Yellow Kid, por sus 53 años de trabajo realizando historietas. Un premio que también había recibido su papá y que muy pocos dibujantes en Latinoamérica han recibido. Para entonces, Salinas había abandonado la historieta para dedicarse a la pintura en sus últimos años. Falleció el 27 de noviembre de 2004, víctima de un accidente. Nuestra historia inicia en las primeras décadas del siglo XVI. La Europa cristiana, dividida en reinos e imperios, se enfrenta con el imperio turco u otomano. Algunos habitantes poderosos de repúblicas más pequeñas, como Venecia, temen por sus intereses y no dudan en pactar con sus enemigos. La traición es tan común como el desayuno. Un noble veneciano de apellido Renzi descubre que hay compatriotas que están negociando en secreto con Solimán, el sultán turco, y mientras finaliza su investigación decide denunciar la traición ante el príncipe Bertini, mano derecha del dux de Venecia. El pobre Renzi no sabe que el nombre que le falta para completar su lista de conspiradores es el príncipe Bertini. Esas cosas pasan. Renzi tiene una dulcísima esposa y es padre de 2 hijos, la bella Lucia y el joven Cesare. Este último es un playboy de la noche veneciana, amante de los buenos vinos, de las malas mujeres que están buenas y de su prometida, la hermosa Ginetta de la Barca. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Le gustan las mujeres malas pero que están buenas? Claro, esas son. No opinaré. Sigamos. Lo único medio útil que hace en la vida es tomar clases de esgrima. Menos mal que hace eso. César también tiene un gran amigo, compañero de juerga, supremo confidente, casi un hermano, Giacomo Barazzuti, quien también es uno de los traidores. Siempre lo he dicho, en la cercanía está la villanía. Cuando César se entera, ya es muy tarde. Giacomo le está clavando una daga en la espalda y arrojándolo a los canales de Venecia, mientras, cual villano de película de James Bond, le recita los nombres de los otros conspiradores: el príncipe Bertini, el banquero griego Kalandrakis y el embajador turco Ahmed Bey. Yo creo que con la puñalada en la espalda ya era suficiente para desconfiar de su amistad. Ya confesando todo, pues le cuenta que en ese momento un grupo de asesinos a sueldo está dándole puñal a su familia y sus sirvientes. César cae al agua y es dado por muerto. Bertini se encarga del resto, plantando evidencia falsa que asocia a Renzi con los turcos y le hace pasar la masacre como un ajuste de cuentas entre los otomanos por el mal desempeño de su supuesto contacto veneciano. Al dux de Venecia no le queda otra que condenar post-mortem a los Renzi, tildándolos de personas no gratas y destruyendo su escudo de armas. La peor afrenta que puede tener una familia noble. Pero César no ha muerto. Uno de los tantos piratas al servicio de Barbarroja, el hombre fuerte de Solimán en el Mediterráneo, lo encuentra flotando en el agua con una daga en la espalda. Le parece divertido, lo rescata y muerto de risa lo bautiza con un nombre alusivo: Dago. Para divertirse más, decide esclavizarlo. Pero qué chistoso. Sí, tan chisputa el hijuetoso.
detective, pero eso es muy canalla lo que le hicieron a ese hombre. Por lo menos lo hubiera matado bien. Claro, siempre recuerden, del lado izquierdo, corte. Ahí va, ¿por qué es esa? Ay, porque ves demasiadas películas, lees demasiados libros y cómics. Por eso. Al principio, Dago no es un esclavo modelo, tiene demasiado orgullo y se expone absurdamente a ser castigado con la muerte por sucesivos dueños. Un viejo esclavo llamado Selim le enseña el arte de la supervivencia y el joven veneciano aprende rápido. Después de todo, quiere vivir para vengarse. Venganza, le dijo el ganso a la gansa. Selim vendría siendo para Dago lo que el abad Faría sería para el conde de Montecristo. Oye, pero se parece mucho la historia. Sí, tiene elementos muy comunes una con otra. Con el tiempo y tras acumular dolores y amarguras, Dago se convierte en una cáscara vacía, un muerto en vida que responde con efectividad, inteligencia y por reflejo. El odio profundo hacia los asesinos de su familia es lo único que lo impulsa a seguir. Tras pasar a ser esclavo de los beduinos, enemigos de los turcos, salva la vida de su líder Orbashá, quien lo convierte en su mano derecha y amigo. Dago demuestra en la guerra contra los turcos de Cair ed-In, Barba Roja, grandes dotes de estrategia y su nombre comienza a hacerse célebre entre los habitantes del desierto. Esa buena racha no dura mucho. Por salvar la vida de dos inocentes, la mujer y el hijo de un noble turco vuelve a ser esclavizado por los turcos. ¿Otra vez? Sí. En Argel descubre que su amo está conspirando contra Barbarroja y que planea asesinarlo en los polvorines. Dago advierte a Cair ed-In, Barbarroja, que está a punto de caer en una trampa e incluso lo ayuda a pelear en la desigual lucha contra los asesinos. Generoso y agradecido, Barbarroja le concede la libertad a su salvador y decide enviarlo a Constantinopla para ponerlo al servicio del sultán Solimán. Antes de partir, consigue ajusticiar a un invitado en el palacio de su benefactor, el banquero Calandraki, uno de los autores intelectuales del asesinato de su familia. En un acto más bien de poca lucidez, más bien un poco tonto, Dago escribe en la frente del cadáver de su primera víctima el apellido Renzi. Ahora sus enemigos ya saben que está vivo. Al aceptar servir al emperador otomano, Dago se ha convertido en un renegado político y renegado religioso. No solamente está actuando en contra de su nación, sino también en contra de su religión, lo cual impedirá que pueda retornar a su patria. En Constantinopla, corazón del Imperio Otomano, ingresa al cuerpo de jenízaros, el ejército de élite entre los turcos, e impresiona positivamente al gran visir Ibrahim, mano derecha y amigo de Solimán. En poco tiempo, Dago pasa a integrar su guardia personal, le salva la vida un par de veces y comienzan a encomendarle misiones cada vez más grandes y más peligrosas. En su primera campaña militar es enviado a un sitio más bien tranquilo, Valaquia, para enfrentar a un monarca llamado Vladislav Basarab, apodado Vlad Tepes o Vlad el Emparador, conocido como Príncipe Drácula. Como les dije, una misión fácil. Sí, facilita. Un auténtico dolor de cabeza para turcos y cristianos, ya que su reino, Valaquia, está ubicado entre ambas potencias y el buen Vlad no duda en aliarse con uno o con otro bando y después traicionarlos a la primera oportunidad. Brindo por ti, Vlad, mi tipo de héroe. Me encanta la venganza. No, me encanta la astucia, como la de Vladislav Basarab. Él sabía que era un reino pequeño, que no tenía la fuerza militar para vencer a un lado o al otro, así que se iba aliando con uno o con otro y le metía miedo al contrario. Resulta que por primera vez Dago se encuentra un tipo tan duro como él. El jenízaro es capturado por el astuto monarca de Valaquia y este se divierte logrando doblegar a base de torturas su inquebrantable voluntad. Obviamente Dago le devuelve la gentileza y antes de despedirse se juran odio eterno. En medio de esta aventura, Dago tiene la oportunidad de tachar un nombre más en la lista de los asesinos de su familia, gracias a la colaboración de Vlad, el diplomático Ahmed Bey, quien, enterado por la venganza iniciada por César Renzi, decidió darle Materile primero, perdiendo la apuesta. Dueño de un rango superior, Dago decide cambiar su outfit y comienza a vestir ropas de oficial jenízaro, pero de color negro. Ya comienzan a llamarlo, por supuesto, el Jenízaro Negro. Junto a una auténtica amazona llamada Roma, marcha a unirse a las tropas turcas que, encabezadas por el gran visir Ibrahim,
pretenden tomar Viena, la ciudad que es la puerta de acceso a Europa Occidental. La campaña es un desastre y además de las pérdidas militares, Dago pierde a Roma, su aliada y los restos de esperanza que tenía en la humanidad. De regreso a Constantinopla, lleva a su casa como administrador a un feroz veterano de guerra llamado Gemal, que ha perdido un brazo y una pierna en Viena. Juntos salvan la vida de Mustafa, heredero de Solimán, y se preparan para una nueva aventura. Recuperar para la esclava Moala, hija del antiguo rey de Abisinia, la corona que le pertenece. El gran visir Ibrahim se encarga de proporcionarles un ejército, ya que esto le asegura una alianza con ese reino y le permitiría limpiar su imagen bastante dañada después del desastre de Viena. La campaña por el trono de Abisinia es agobiante y el usurpador del trono, Salassie, cuenta con un aliado de cuidado, Bertini, nuevo dux de Venecia, que ha enviado al frente de batalla a su mano derecha dirigiendo a un grupo de mercenarios, Giacomo Barazzuti, el mismo que años atrás le clavó la daga en la espalda, literalmente. En el enfrentamiento con Dago, Giacomo pierde ambas manos y Renzo pierde la oportunidad de tachar un nombre más en su lista de los asesinos de su familia, porque Barazzuti es rescatado por sus hombres en el último momento. Tras esto, vencer a Salassie es algo más fácil. Restituida en su trono, la dulce ex esclava Moala comienza a envidiar la popularidad de Dago y, mal aconsejada, permite que se atente contra su vida. Gemal, amigo del genízaro y esposo de la reina Moala, termina siendo víctima del atentado y Dago, harto de tanta intriga palaciega y tanta traición, abandona Abisinia con el corazón roto. Barbarroja e Ibrahim esperan a Dago en Constantinopla para encargarle una misión suicida. Lo tienen como trapito de bajar olla. Pero ¿y por qué lo tratan tan mal? No lo tratan mal, simplemente le ponen los trabajos más difíciles porque mientras uno mejor sea en el trabajo, más duro lo tratan. Bienvenido al mundo real, Dago. Dago debe rescatar a la bellísima, intrigante y peligrosa Roxelana, la favorita del sultán, de entre las garras del pirata griego Castriotas. El genízaro negro selecciona un grupo de presidiarios condenados a muerte, cada uno de ellos poseedor de un talento en especial y un sórdido e interesantísimo pasado del cual solo hablan cuando sienten próximo el fin de sus vidas, y se lanza a la aventura. Algo así como los 12 del patíbulo. Pero esta vez tiene a alguien que espera su regreso. Hace poco adoptó a un terrible perrazo de batalla al que llamó muy adecuadamente Muerte. No fueron pocas las veces que el perro salva la vida de su amo, destruyendo las yugulares de varios de sus enemigos. Si es difícil llegar hasta el territorio enemigo y adentrarse al corazón de este, más difícil es salir de él. Roxelana se niega a acompañar por las buenas a Dago y a los suyos porque se ha enamorado de su captor, y cuando por fin pueden partir, Castriotas los persigue. De vuelta en Constantinopla, Roxelana manda a asesinar a los dos únicos testigos de su debilidad por Castriotas, Dago y Jalita. Sus sicarios matan a la mujer, pero Dago conserva su vida poniendo en jaque a la esposa de Solimán y neutralizando momentáneamente cualquier otro posible atentado en su contra. Si hay algo que Dago demuestra a través de los años es ser un tipo jodido, capaz e incorruptible como ninguno. Esas características no pasan desapercibidas y por eso el gran visir Ibrahim le encomienda recorrer todo el imperio otomano para evitar abusos y tiranías. Dago acepta la misión, pero pide a cambio el anillo del gran visir, el cual le da derecho de vida y muerte, reclutamiento de tropas y derogación de impuestos, etc. Vestido como un simple viajero, sin más escolta que un asno, se encarga de impartir justicia, liberar a los oprimidos y castigar a los tiranos. Además, engendra un hijo que le dice un vidente que jamás verá. Más o menos al final de su misión, se hace amigo de un aventurero llamado Jafar y amante de una aventurera llamada Leila, que lo acompañan hasta los confines del imperio y en cierto modo lo ayudan con su trabajo. Satisfecho, regresa a dar cuenta de su desempeño y se encuentra con una sorpresa. Barbarroja lo está esperando en su propia casa. Barbarroja pretende que Dago lo ayude a firmar un tratado de paz con Orbashá, el líder de los beduinos del desierto, que desde hace años está en guerra con él y no desea seguir combatiendo a un enemigo al que no puede derrotar. Dago acepta la propuesta y decide ir a parlamentar con su viejo amigo. En medio de la emotiva conferencia, porque Dago y Orbashá no se veían desde hace años,
Los amigos están a punto de ser asesinados, pero son rescatados por una peligrosa asesina a sueldo apodada la Araña. Ahora, la Araña exige que le paguen la deuda. Dago y Orbaşa tienen que ayudarla a recuperar el trono que un hermanastro suyo llamado Ahmed le usurpó a ella y a su hermana gemela hace años. Barbarroja colabora con la misión proveyéndoles con una embarcación y algunos de sus mejores hombres, liderados por Selim la Espada. La primera parte de la aventura consiste en encontrar a la hermana de la Araña. Siendo muy jovencitas, tras asesinar a su padre con ayuda de su madre, Ahmed la separó y ambas sufrieron destinos terribles a manos de hombres muy miserables. La Araña finalmente aprendió a usar sus encantos femeninos y gracias al roce con asesinos y ladrones, aprendió a la perfección ambos oficios. Cuando después de muchas aventuras encuentran a Faduja, la gemela, descubren que esta no tuvo mejor suerte. Tras ser utilizada por hombres que se aprovecharon de ella como lo harían con su hermana, Faduja fue cegada y salvó su vida en el desierto gracias a un grupo de pigmeos. A diferencia de la Araña, Faduja no es una experta luchadora, pero sabe manejar la lira y no se ha convertido en una bola de resentimientos porque es buena, dulce y comprensiva. Ahmed y su madre son odiados por los súbditos, así que con un poco de astucia, la Araña y sus aliados vencen a los pocos fieles a los usurpadores, decapitan a la arpía y encuentran al ilegítimo rey muerto de miedo, literalmente, en su trono. Cumplida la venganza, la Araña ya no siente deseos de vivir. Nada la motiva, tal vez por eso el destino decide hacerle el favor y uno de los integrantes de la Liga de Asesinos, contratados por su hermano, la despacha. Por su parte, ignorando el destino de su hermana, quien ha ordenado a Dago que le cuente que partió de viaje, Faduja contrae matrimonio con Selim la Espada e inician un feliz reinado. Dago regresa a Europa, el sultán le ha encargado a Barbarroja prestarle ayuda económica a Francisco de Francia en su lucha contra el emperador Carlos V, un enemigo que ambos tienen en común. Barbarroja, como un líder astuto, comisiona la misión, delega la misión a Dago para que lleve el oro a Francia y se encargue de que Francisco lo utilice como es debido y no se lo gaste en maquinitas. Obviamente, Dago no puede evitar verse envuelto en esta guerra europea donde conoce e impresiona positivamente al famosísimo Bayardo, el caballero sin miedo y sin mancha. En medio de la misión, Dago regresa a Venecia custodiando a Barbarroja. El genízaro lleva consigo a su amante, la mercenaria Magdalena Simper, y hasta se aloja en el antiguo Palacio Renzi, el mismo que le perteneciera antes de caer en desgracia y donde murió toda su familia. Curiosamente, allí también muere Magdalena, asesinada a traición porque le hicieron posible la llegada en secreto de Barbarroja, quien no tenía otra intención que conocer a su hija a punto de ser ordenada monja. De regreso al lado de Francisco, la guerra se recrudece, pero Dago se hace un tiempito para empezar una relación de amantes con Margarita de Angulema, la hermana del monarca. Al mismo tiempo presencia la triste y gloriosa muerte de Bayardo y la captura del rey francés en Pavia. El veneciano acepta la imposible misión de viajar a liberar a Francisco, prisionero de Carlos V, aunque fracasa por muy poco en su intento y es capturado. Logra escapar de prisión y de una muerte segura. Por su parte, Francisco ya tiene su propio plan de fuga. Va a firmar todos los documentos que Carlos V le exija firmar y luego, cuando esté a salvo, no va a cumplir lo que haya firmado. Un tiempo después, Dago termina accidentalmente en las filas del ejército imperial español durante el saqueo de Roma. Y en lo mejor de la obra, la caída de Editorial Columba nos impidió enterarnos de lo que sucedía con Dago. ¿Por qué? Porque quebró. Pero los lectores italianos han podido disfrutar de la continuación de las andanzas del aventurero veneciano. Sabemos que, implicado de mala gana en el saqueo de Roma, Dago organiza la defensa de la ciudad con la ayuda de Benvenuto Cellini. En ese periodo conoce a Antonia de Medina, con quien tendrá una relación sentimental de la que nacerá un niño también llamado Cesare. Después de la caída de Roma, Dago se encuentra vagando por la ciudad asaltada por mercenarios luteranos y acude en ayuda de 3 mujeres que más tarde descubre que son la esposa y las hijas de Bertini. Posteriormente fue acusado de herejía por la Santa Inquisición y se salva de la hoguera por Cortés, Pizarro y Antonia de Medina, quienes le revelaron que estaba embarazada de él. Para escapar de la Santa Inquisición, Dago se ve obligado a hacer votos religiosos e ingresar en un monasterio en Andalucía, donde se instala por un tiempo y conoce a diversos personajes, entre ellos Jimena, que se convierte en su amante, Don Riquelme y Miguel de Medina, respectivamente,
padre y novio de la muchacha, su propio hijo Cesare Renzi de Medina y finalmente el padre José, jefe de la Orden de los Monjes, que deja el convento en manos de Dago antes de morir a causa de la peste. Dago a su vez deja el monasterio en manos del padre Esteban de Zorrilla, antiguo capellán, salvado por la Inquisición antes de reanudar sus viajes. Luego logra quebrar el banco de Bertini, lo que será fuente de nuevos odios por parte del príncipe. Odio que culmina en un intento de asesinato que fracasa, tras el cual Bertini muere de un infarto en su residencia justo antes de que Dago logre alcanzarlo y matarlo. Posteriormente, Dago es exiliado a el Nuevo Mundo, a las Américas, de donde logra escapar solo después de numerosas aventuras. Al regresar a Argel, se une a la Compañía de la Espada, una antigua sociedad de espadachines y campeones de la libertad, para matar a Barazzuti en Padua. Pero ya como Barazzuti huye dejando solo una carta para Dago, quien abandona la ciudad para continuar sus aventuras. Dago es ese personaje que muchos quisiéramos haber escrito. Es el Indiana Jones del Renacimiento. Un consejo a todos los que desean ser escritores, a los que son escritores y a los jugadores de rol. Cuando tu personaje sufra una penuria tras otra, piensa en Dago. Eso significa que tu personaje está siendo forjado, que si aguanta puede convertirse en una daga de acero templado o en un diamante. Si te rindes, solo será basura o un pedazo de carbón. Aunque Dago tiene todo el potencial para hacer una maravillosa serie de stream que haga parecer a muchas otras como un sonoviso mal fotografiado, tristemente no se ha adaptado ni a la pantalla chica ni a la pantalla grande. Se rumora de una posible película de Dago, pero yo ruego al cielo que esto no suceda nunca. La saga del Vengador Veneciano es tan buena como extensa y no cabría en un par de horas de filmación. Mucha atención, HBO, Max, Netflix. Aquí está lo que podría ser la próxima Game of Thrones. Oiga, detective, pero ese recurso a mí siempre me ha parecido muy interesante, de que a un personaje en un cómic le pongan situaciones o personas históricas. Y de los personajes históricos están libres de derechos. Un ejemplo sencillo. Dago también tiene un encuentro con Drácula. Sin embargo, para los años de Dago, Drácula ya llevaba muerto unos 50 o más años. Todos sabemos que para el tío abuelo de Sherlock, la muerte nunca ha sido un asunto permanente. Pero los creadores de Dago no tienen que pagar derechos sobre Drácula histórico porque es un personaje histórico. El lector neófito de Dago puede confundirse con las diferentes ediciones, la Nippur Magnum, la Columba, la Eura, la Nuevo Fumetti, la Serie B, la Diago y Monografici y la Serie B italiana. Cuando uno no sabe por dónde empezar, tantas opciones matan las ganas. Por eso, aclaramos. Dago fue creado para la editorial Columba de Argentina y publicado por primera vez en la revista Nippur Magnum Todo Color número 1 del 23 de junio de 1981. En dicha revista se publicaron un poco más de 200 episodios hasta el año 2000. En 1983, Dago comienza a ser conocido en Italia por obra de la editorial Eura, con tal éxito que aún hoy, que ya no se publica en Argentina, continúa siendo producida en exclusiva para el mercado italiano. En ese 1983, el número 49 de Lancio Story, publicado por editorial Eura de Italia, nos presentó el debut de Dago en blanco y negro. Posteriormente comienza su publicación en color. Hay un montón de colecciones de Dago que difieren en la forma, pero no en el contenido. Son las mismas historietas publicadas, unas en blanco y negro y otras en color. Unas con más páginas, otras con menos páginas, pero recogen las mismas historias. En 1995, Eura comienza a publicar material inédito y lo hace en un nuevo formato, el llamado formato Bonelli por el editor que lo implantó en Italia. Son tomos de 100 páginas, 96 de historieta en blanco y negro y el resto de portadas. Y cada tomo contiene una aventura completa bajo el sello Nuovo Fumetti, con una publicación mensual. Nuevo Fumetti o Nueva Historieta. Con ese sistema se han publicado unos 230 tomos, es decir, 230 aventuras completas. Las ventas de Dago son tan buenas que sacaron una colección llamada Dago y Monografici, en la cual en cada tomo salen 2 aventuras a color.
Editorial Columba, en crisis, se vio obligada a reeditar el material de otras editoriales y debido a las diferentes características de las publicaciones, tomos de formato pequeño en el original y revistas de mayor tamaño en Columba, se hace una adaptación. Readaptaron las páginas, unas viñetas las redujeron de tamaño, otras las recortaron, se cambiaron los argumentos para poder ofrecer un final en cada tomo, suprimieron viñetas e incluso páginas enteras y añadieron dibujos. ¿Ustedes se acuerdan de cuando intentaron retocar el Ecce Homo? Bueno, más o menos lo mismo pero en cómic. La censura en esa reedición es de una maravillosa doble moral. Respetaron todas las imágenes de tortura y hay bastantes, y suprimieron todos los desnudos y había muchísimos. Como característica especial, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes Saavedra hace mención a un esclavo remero que llegó a ser rey de Argel y después a ser general de la mar del Imperio Otomano, el tercer cargo en importancia en dicho reino, llamado Ulugh Ali, un astuto almirante de la flota otomana, quien en la batalla de Lepanto comandó el ala izquierda, la única que fue capaz de volver a Constantinopla. Ulugh Ali, llamado Uchali Fartax, que quiere decir el renegado tiñoso o el renegado roñoso, nació siendo Giovanni Dumigi Galeni. A la edad de 28 años, en 1541, se unió a la escuadra corsaria de Turgut Reis, más conocido por su apodo Dragut, ojo al nombre, Dragut Dago. Según muchos, el corsario más célebre del siglo XVI, que el año anterior había asolado con una fuerza de 25 a 30 naves las costas genovesas, sicilianas y españolas. Sobre la muerte de Ulugh Ali hay varias versiones. La primera, Salim el borracho le ofreció su harén y no pudo soportar como ex cristiano los besos de miles de mujeres porque no conocía el arte del placer sexual de los moros. La segunda, que fue envenenado por el resto de generales que lo odiaban. Y la tercera, que vivió hasta su muerte de forma oscura y solitaria, siempre vestido de negro como Dago y aislado de los placeres que otorgaban los palacios. ¿Por qué hablo de Ulugh Ali? Porque en él está basado Dago. La realidad siempre supera la fantasía. La vida de Dago es muy similar a la de su creador Robin Hood. Está llena de aventuras, de viajes, de mujeres, de lances y de peligros. Si amas la historia y no desdeñas las aventuras con colores fuertes, aderezadas con grandes dosis de cinismo, en las que de vez en cuando se vislumbran destellos de honestidad, pasión, lujuria y justicia, Dago podría ser para ti. Y aunque no lo fuera, dudo que te desilusione. Si te interesa, ve embosado, cargado de acero y plomo, al enlace que te llevará a nuestro grupo de Telegram. Y si no tienes Telegram, hay otros 2 pasajes ocultos al mismo destino. A tu propio riesgo, ten cuidado. Las noches venecianas son hermosas y traicioneras. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Tu pariente sale ahí, pero tú estarías listo para vivir aventuras como las de Dago, con mujeres hermosas como la productora. Coqueto.